Hola a todos, a 2 días de vivir nuestro retiro espiritual. Lo habíamos programado para vivirlo en ese entrañable lugar de oración que es Casa Betania. No ha podido ser, la cuarentena nos tiene a todos guardaditos, pero ni está en cuarentena ni está guardado el espíritu y trabaja nuestros corazones, y por eso con mucha creatividad nos vamos a encontrar a través de las redes, Instagram y Facebook, para vivir ese intenso momento de oración que son los ejercicios espirituales, el retiro espiritual. Será virtual el modo como lo vivamos, pero lo vamos a vivir en la realidad de nuestros corazones y de nuestras vidas. Un retiro es un momento de oración, por lo tanto es ponernos a la escucha de Dios que nos habla, porque la oración cristiana es siempre, gracias a Dios, una respuesta. El primer paso lo da Dios, Él nos habla y nosotros aprendemos a responderle guiados por su espíritu. Por eso se llama retiro espiritual. En el centro de nuestra experiencia de retiro va a estar, como siempre, la palabra de Dios. Todos tenemos la Biblia, vamos a leer la Sagrada Escritura. Y leemos la Sagrada Escritura para escuchar la voz de Dios, para que se nos abran los ojos y los oídos del corazón para poder escuchar, ver y contemplar a Jesús, que habla porque pasa por nuestra vida. Y está pasando en nuestra vida en este momento, en esta Pascua que es tan extraña por una parte, pero tan intensa por otra. No imaginábamos tampoco vivir la Pascua así. Y Jesús está pasando, el que viene de vencer la muerte, el que vence toda oscuridad con su luz, está pasando por nuestra vida como por la vida de toda la humanidad en esta hora de prueba realmente para todos nosotros. Por eso, la gran pregunta que yo les propongo que nos hagamos al entrar en este momento intenso de oración que vamos a compartir es una pregunta dirigida a Jesús, a este Jesús que pasa. Señor, ¿por dónde estás pasando? En mi vida, en la vida de mi comunidad cristiana, de mi familia, de mi pueblo, en esta hora de la humanidad. Es hora, sí, de prueba, hora de cruz, pero también de esperanza. El Papa Francisco usó esa imagen del Evangelio, de la barca en medio de la tormenta y Jesús duerme. En realidad, este Jesús que duerme después se pondrá de pie, resucitará y calmará la tormenta. Y el Papa decía, todos estamos en la barca, un poco asustados algunos, tal vez la mayoría, pero otros alimentando la esperanza. Todos frágiles, pero todos importantes y todos valiosos. Este viaje junto a Jesús, ¿dónde estás, Señor? En este momento, esa es la pregunta. Y el texto bíblico que yo les propongo para ayudarnos a responder es un libro del Antiguo Testamento, el libro de Jonás, el libro de Jonás. Así que abrí tu Biblia, búscalo. Para prepararte al retiro, yo te invito a leerlo. Es cortito, además de corto, son 4 capítulos. Es delicioso, es un libro con una historia que rápidamente uno se engancha. De todos modos, yo enseguida en las plaquitas que sigan este video te voy a dejar un link que es el de mi blog, donde he transcrito el libro completo, incluso he puesto un videíto breve que resume el libro para que tengamos todos un poco en la memoria y en la cabeza la historia de Job, porque a partir de ella yo te voy a ayudar o voy a intentar ayudarte a rezar y a descubrir a este Jesús que pasa, cómo pasó por la vida de Jonás. Jonás es un profeta que cuando Dios lo manda a predicar la conversión a Nínive, se escapa, le tiene miedo a Dios. Y le ocurre algo en el camino, que se lo traga un pez en medio de una tormenta, y ahí en ese pez Jonás tiene que hacer un gran retiro espiritual y bueno, después sí cumple su misión, pero no termina de convertirse del todo y va a necesitar que Dios le dé otro toquecito de su misericordia y su ternura para empezar a comprender el corazón de Dios. En Jonás podemos ver nuestra propia vida, además porque Jesús mismo vio en ese Jonás que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena su propia Pascua. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre al tercer día resucitará. Bueno, espero
que estas reflexiones te ayuden, te preparen, recemos todos unos por otros, dispongamos el corazón, seguramente vamos a vivir un momento intenso de encuentro con Jesús, porque cuando en el corazón empieza a crecer esta pregunta, Señor, ¿dónde estás? ¿Por dónde estás pasando en mi vida? Después te das cuenta que esa pregunta la has podido hacer porque Jesús está pasando por tu vida y Él mismo con su espíritu te está inspirando a buscarlo y a encontrarlo. Nos vemos.